Desde las misteriosas ruinas de Teotihuacán hasta las inquietantes leyendas de La Lerona, México es un país lleno de intriga y terror. Siga mirando mientras desvelamos 10 de los descubrimientos más escalofriantes que han surgido de las profundidades del pasado y el presente de México y descubra cómo han cambiado nuestra comprensión de este fascinante y complejo país. Número 10. El sacrificio del cenote. El sacrificio del cenote en México es un descubrimiento que ha dejado asombrados a los arqueólogos. La antigua civilización maya realizaba sacrificios, arrojando objetos y personas a cenotes, sumideros naturales llenos de agua, como parte de sus creencias religiosas. El descubrimiento fue realizado por buzos que exploraban las cuevas submarinas de la península de Yucatán, en México. Las ofrendas de sacrificio, que incluían objetos de jade y oro, se descubrieron en el fondo del cenote. Según los hallazgos, los mayas realizaban los sacrificios en épocas de sequía o hambruna, con la esperanza de apaciguar a los dioses y atraer la lluvia. La práctica de sacrificar humanos no era exclusiva de la civilización maya, ya que otras civilizaciones mesoamericanas también llevaban a cabo rituales similares. Se cree que el cenote tiene más de 1000 años y ofrece una visión de las prácticas culturales y religiosas de los antiguos mayas. El descubrimiento también ha permitido comprender mejor la importancia ecológica de los cenotes, ya que se consideraban lugares sagrados y se utilizaban con fines rituales. Los investigadores han trabajado sin descanso para estudiar los artefactos y huesos recuperados del cenote. El descubrimiento brinda a los científicos la oportunidad de aprender más sobre la civilización maya y su modo de vida. El sacrificio del cenote de México ha abierto un nuevo mundo de posibilidades para arqueólogos e historiadores. El hallazgo ha despertado el interés de científicos de todo el mundo y la investigación continúa. El descubrimiento también ha despertado un renovado interés por la civilización maya y su cultura. Número 9. El silbato de la muerte azteca. El silbato de la muerte azteca es un misterioso artefacto que ha captado la atención de arqueólogos y aficionados a la historia por igual. Este inquietante silbato fue descubierto en México a principios de la década de 1990 y desde entonces ha dejado a muchos investigadores rascándose la cabeza. El silbato es de arcilla y tiene forma de cráneo humano, con mandíbula y cuencas oculares. Según la mitología azteca, el silbato de la muerte se utilizaba durante los rituales de sacrificio para invocar al espíritu del dios del inframundo, Mictlantecutli. También se creía que infundía miedo a los enemigos durante las batallas. El silbato produce un sonido que se asemeja al grito de un moribundo, y se dice que es uno de los sonidos más aterradores jamás producidos por un instrumento. El silbato de la muerte azteca ha sido objeto de muchos estudios y los investigadores han intentado recrear su sonido para comprender su impacto en el pueblo azteca. El sonido se produce soplando en la boquilla del silbato, mientras se tapan los orificios de la parte superior del cráneo. El sonido resultante es escalofriante y puede oírse a distancia. En los últimos años, el silbato de la muerte azteca ha ganado popularidad entre músicos y diseñadores de sonido que utilizan su sonido único en sus proyectos musicales y cinematográficos. Sin embargo, su verdadero propósito y significado en la cultura azteca siguen siendo un misterio. Muchos arqueólogos creen que el silbato de la muerte azteca era un símbolo de poder y miedo, y que desempeñó un papel crucial en la formación de la cultura y las creencias de la civilización azteca. El diseño y el sonido del silbato son un testimonio de los avanzados conocimientos del pueblo azteca en acústica e ingeniería de materiales. El descubrimiento del silbato de la muerte azteca ha arrojado luz sobre la rica historia de la civilización azteca y las creencias y rituales que conformaron sus vidas. Es un artefacto fascinante que sigue cautivando a investigadores y aficionados a la historia por igual. ¿Quién sabe qué otros secretos y misterios esconde el silbato de la muerte azteca? Solo el tiempo lo dirá. Número 8. Artefactos de 3000 años de antigüedad descubiertos en Ciudad de México. Un reciente descubrimiento arqueológico ha sacado a la luz artefactos antiguos que datan de hace más de 3000 años. Los objetos estuvieron enterrados durante siglos bajo un metro de tierra que había sido transitada con frecuencia por innumerables individuos. El hallazgo se produjo en el bosque de Chapultepec, un extenso parque de 1700 hectáreas que alberga numerosas atracciones turísticas como un zoológico, un castillo, 2 lagos y el Museo Nacional de Antropología. El bosque de Chapultepec
está reconocido como uno de los yacimientos arqueológicos más antiguos del Valle de México, una zona que sirvió de centro neurálgico a varias civilizaciones prehispánicas. El reciente descubrimiento, considerado la joya de la corona, consiste en fragmentos de porcelana, figurillas humanas y una pequeña vasija con restos de cinabrio. Además, los hallazgos incluyen puntas de flecha, herramientas de sílex, un todo de ciervo, hueso y jadeíta. El descubrimiento fue posible gracias a proyectos arqueológicos apoyados por la Secretaría de Cultura de México y llevados a cabo por el Instituto Nacional de Antropología en conjunción con cambios de infraestructura realizados por el Proyecto Naturaleza y Cultura de Chapultepec. A pesar de que los objetos se encontraron en una pequeña sección del parque, que mide solo 124 pies por 78 pies, fueron descubiertos sin ninguna perturbación gracias al uso de una técnica de perforación. Curiosamente, el hallazgo se produjo en una zona que no está relacionada con un enterramiento, lo que no es habitual en artefactos de esta época. Según María Dolores López Camacho, coordinadora de la excavación, los objetos se rompieron a propósito y se expusieron al fuego antes de colocarlos sobre un tipo concreto de suelo cerámico. Los descubrimientos son significativos porque se remontan al periodo preclásico medio de México, que abarca desde el 1200 al 600 a.C., y duplican la antigüedad estimada del yacimiento del bosque de Chapultepec. El reciente hallazgo es el descubrimiento arqueológico más antiguo realizado en el parque hasta la fecha. Con cada nuevo descubrimiento, los investigadores adquieren un conocimiento más profundo de la rica historia y el patrimonio cultural de la región. Número 7. La piedra de sacrificios de Tizoc. La piedra de Tizoc es un fascinante descubrimiento arqueológico que ha desconcertado a los investigadores durante décadas. Esta gran piedra, que se cree que procede de la civilización azteca, fue hallada en Ciudad de México en 1790. Debe su nombre a Tizoc, un gobernante azteca que reinó entre 1481 y 1486. La piedra de Tizoc presenta intrincadas tallas y jeroglíficos que representan escenas de guerra, sacrificios y mitología. Está hecha de piedra volcánica y mide más de 3 metros de largo y más de 1.5 metros de ancho. Su tamaño y complejidad han llevado a los investigadores a pensar que probablemente se utilizó como altar o plataforma ceremonial. A pesar de los años de estudio, la verdadera finalidad y significado de las tallas de la piedra de Tizoc siguen siendo un misterio. Algunos investigadores creen que las tallas pueden representar acontecimientos importantes de la historia o la mitología azteca, mientras que otros especulan que pueden ser una forma de propaganda destinada a glorificar el reinado de Tizoc. Una teoría sobre la piedra de Tizoc es que pudo haberse utilizado en rituales de sacrificio. Los aztecas eran conocidos por su práctica de sacrificios humanos, y es posible que la piedra sirviera de plataforma para tales rituales. Sin embargo, no hay pruebas concretas que respalden esta teoría. Otro aspecto intrigante de la piedra de Tizoc es su alineación con las estrellas. Los grabados de la piedra parecen corresponder a las posiciones de ciertas estrellas y constelaciones, lo que lleva a pensar que la piedra pudo haberse utilizado con fines astronómicos. A pesar de sus muchos misterios, la piedra de Tizoc sigue siendo un importante artefacto de la cultura y la historia aztecas. Sus intrincadas tallas y su enorme tamaño siguen cautivando a investigadores y visitantes. Como ocurre con muchos artefactos antiguos, aún queda mucho por descubrir y aprender sobre esta fascinante pieza de la historia. Número 6. La Pirámide del Sol. La Pirámide del Sol es una de las estructuras antiguas más fascinantes y misteriosas de México. Esta imponente estructura se encuentra en Teotihuacán, una antigua ciudad mesoamericana que floreció entre los siglos I y VII después de Cristo. La Pirámide del Sol se construyó alrededor del año 200 después de Cristo y se cree que fue un lugar de culto para la antigua civilización teotihuacana. La Pirámide del Sol es la tercera pirámide más grande del mundo. Mide 60 metros de altura y ocupa una superficie de más de 200.000 metros cuadrados. Su enorme tamaño y la precisión de su construcción han fascinado a arqueólogos y turistas durante siglos. La base de la pirámide está alineada con los puntos cardinales y en su construcción se emplearon millones de ladrillos de adobe.
La finalidad de la pirámide del Sol sigue siendo un misterio, pero algunos expertos creen que se utilizaba para ceremonias religiosas y observaciones astronómicas. Otros especulan que sirvió de lugar de enterramiento para personajes importantes de la civilización teotihuacana. La ubicación central de la pirámide en la ciudad sugiere que desempeñó un papel importante en la vida social y política de los antiguos teotihuacanos. En los últimos años, los arqueólogos han realizado varios descubrimientos fascinantes relacionados con la pirámide del Sol. En 2017, un equipo de arqueólogos encontró un túnel oculto bajo la pirámide, que creen que pudo haber sido utilizado con fines rituales. El túnel contiene ofrendas y artefactos, como cerámica, cuchillos de obsidiana e incluso restos humanos. El descubrimiento del túnel ha dado lugar a nuevas teorías sobre el uso y el significado de la pirámide. Los visitantes de la pirámide del Sol pueden subir a la cima para disfrutar de una impresionante vista del paisaje circundante. La subida puede ser empinada y difícil, pero la recompensa merece la pena. Desde lo alto de la pirámide, los visitantes pueden ver la cercana pirámide de la Luna, así como las ruinas de otras estructuras antiguas de Teotihuacán. La pirámide del Sol es una visita obligada para cualquier persona interesada en la historia antigua y la arqueología. Número 5. Las momias de Guanajuato. Las momias de Guanajuato son una de las atracciones turísticas más insólitas de México. Este lugar ha ganado popularidad entre los turistas por su aura extraña y espeluznante. Es un museo que exhibe momias, pero no las momias tradicionales que se ven en el antiguo Egipto. Aquí las momias se conservan de una forma única. Se momificaron de forma natural debido al clima seco de la región, y sus cuerpos conservados ofrecen una visión única de la vida de las personas que vivieron en esta región. Las momias se descubrieron a finales del siglo XIX en un cementerio del estado de Guanajuato, en México. Se cree que son los restos de personas que murieron entre las décadas de 1830 y 1950. El cementerio estaba abarrotado y muchos de los cuerpos tuvieron que ser exhumados para hacer sitio a nuevos enterramientos. Durante el proceso de exhumación, los trabajadores descubrieron que algunos de los cuerpos habían sido momificados de forma natural. Las momias se expusieron y han estado expuestas desde entonces. Las momias se exponen en diferentes posturas, algunas sentadas, otras tumbadas. La más famosa es la momia del recuerdo, que se expone en una vitrina. Se trata de la momia de una niña que murió durante un brote de cólera a finales del siglo XIX. Se dice que la expresión de la momia es de tristeza, de ahí el nombre del recuerdo. Los visitantes del museo pueden hacer una visita guiada para conocer la historia de las momias y las personas que hay detrás de ellas. El museo también tiene una tienda de regalos donde los visitantes pueden comprar recuerdos, incluidas réplicas en miniatura de las momias. Puede que las momias de Guanajuato no sean para los débiles de corazón, pero es una experiencia interesante y única. Es una mirada al pasado, a la vida de la gente que vivió en esta región. El museo se ha convertido en una parte importante de la cultura y la historia de Guanajuato, y atrae a visitantes de todo el mundo que quieren ver estas insólitas momias. Si alguna vez está en Guanajuato, vale la pena visitarlo. Número 4. Las inquietantes leyendas de La Llorona. La Llorona es una figura legendaria que ha perseguido al folclore mexicano durante siglos. La historia habla de una mujer que ahogó a sus hijos en un ataque de celos y dolor después de que su marido la abandonara por otra mujer. Abrumada por el remordimiento, se arrojó al río, donde fue arrastrada por la corriente. Pero su espíritu permaneció y ahora vaga por la tierra, buscando a sus hijos perdidos y llorando desconsoladamente. La leyenda de La Llorona es tan conocida que ha pasado a formar parte de la cultura popular de México y Estados Unidos, inspirando películas, libros e incluso canciones. Pero la leyenda no es solo un cuento para contar alrededor de una hoguera. Muchas personas afirman haber visto a La Llorona o haber oído sus gritos, sobre todo cerca de masas de agua como ríos, lagos e incluso fuentes. Uno de los avistamientos más famosos de La Llorona se produjo en el siglo XVIII en la pequeña ciudad de Santa Fe, Nuevo México. Según la leyenda, una mujer vestida de blanco vagaba por las calles llorando por sus hijos perdidos. Algunos dicen que incluso aparecía en las casas de la gente buscando a sus bebés. Se dice que su fantasma sigue rondando el pueblo y muchas personas afirman haber oído sus gritos por la noche. Otra versión popular de la leyenda
Habla de una mujer que se aparece a los niños que juegan cerca del río y los aleja con sus gritos. Algunos dicen que incluso ahoga a los niños, como hizo con los suyos, y que sus espíritus se unen al de ella en su eterna búsqueda de redención. La leyenda de La Llorona nos recuerda los peligros de los celos y las consecuencias de nuestros actos. También es un testimonio del poder perdurable del folclore para capturar nuestra imaginación y mantenernos cautivados por los misterios del pasado. Sea real o no, la leyenda de La Llorona seguirá persiguiéndonos, recordándonos el lado oscuro del corazón humano y el poder de lo sobrenatural para capturar nuestros miedos y nuestra imaginación. Número 3. El yacimiento arqueológico de Tula. El yacimiento arqueológico de Tula, situado en el estado mexicano de Hidalgo, es un notable testimonio de la antigua civilización de los toltecas. Los toltecas fueron una civilización precolombina que floreció entre los siglos IX y XII en el centro de México. Eran conocidos por sus logros artísticos, incluidas sus características esculturas de piedra, y también eran hábiles arquitectos e ingenieros. El yacimiento arqueológico de Tula es uno de los más importantes de México. Contiene las ruinas de una ciudad próspera, con templos, palacios y campos de pelota. El yacimiento es conocido por sus impresionantes columnas de piedra, talladas con intrincados diseños y motivos toltecas. La más famosa de estas columnas son las figuras atlantes, de más de 4 metros de altura, que representan a guerreros ataviados con ornamentos. Las excavaciones en el yacimiento han revelado mucho sobre la vida y la cultura toltecas. Los arqueólogos han hallado pruebas de sacrificios humanos, incluidos los restos de niños sacrificados, así como artefactos como cerámica, joyas y herramientas. El yacimiento también contiene varias canchas de pelota que se utilizaban para el popular deporte tolteca de la ulama, una especie de balonmano que se juega con una pelota de goma. El yacimiento arqueológico de Tula también está rodeado de mitos y leyendas fascinantes. Según una leyenda, la ciudad fue fundada por un héroe guerrero llamado Acatl Topiltzin Quetzalcoatl, que se creía que era un dios con forma humana. Otras leyendas sugieren que el lugar fue la cuna del dios azteca Quetzalcoatl. Los visitantes del yacimiento arqueológico de Tula pueden explorar las ruinas de la ciudad y aprender sobre la historia y la cultura toltecas. El yacimiento también está rodeado de bellos paisajes y es un destino popular para excursionistas y amantes de la naturaleza. Con su rica historia y belleza natural, el sitio arqueológico de Tula es un destino obligado para cualquier persona interesada en las antiguas civilizaciones de México. Número 2. El Templo del Dios Desollado. El Templo del Dios Desollado es un yacimiento arqueológico único situado en México. Se cree que este antiguo templo fue construido por los aztecas entre los siglos XII y XV. El templo recibe su nombre de la deidad azteca Xiptotec, conocido como el Dios Desollado. Xiptotec estaba asociado con la renovación, la fertilidad y la agricultura, y su culto implicaba el desollamiento ritual de víctimas humanas. Las ruinas del templo se descubrieron a principios del siglo XX y desde entonces han sido estudiadas por arqueólogos. La estructura del templo se compone de varias capas, siendo la superior un templo circular dedicado al ciproteco. El templo se construyó con piedra volcánica y tiene elaboradas tallas que representan a la deidad y a varias víctimas de sacrificios. Los niveles inferiores del templo están compuestos por una serie de cámaras y túneles subterráneos que se utilizaban para diversos fines. Algunos de estos túneles conducían al río cercano, que probablemente se utilizaba para la purificación ritual. Otras cámaras se utilizaban para almacenar ofrendas y utensilios de sacrificio. El descubrimiento del templo del Dios Desollado arroja luz sobre la civilización azteca y sus prácticas religiosas. También aporta información valiosa sobre la historia de México y las culturas indígenas que prosperaron en él. En la actualidad, el templo es un popular destino turístico y un importante hito cultural. Si está planeando un viaje a México, no olvide incluir el templo del Dios Desollado en su itinerario. Es una experiencia inolvidable que ofrece una visión de un mundo fascinante y antiguo. Número 1. Ruinas misteriosas de Teotihuacán. Teotihuacán es una de las ruinas antiguas más misteriosas del mundo, situada a las afueras de Ciudad de México. Esta ciudad, que significa el lugar donde fueron creados los dioses, fue construida alrededor del año 100 a.C. y prosperó durante cientos de años,
antes de su repentino abandono en el siglo VII a.C. El propósito de la ciudad y la identidad de sus constructores siguen rodeados de misterio, con muchas teorías que sugieren que pudo ser un centro religioso, un centro de comercio o incluso una ciudad-estado multiétnica. Una de las características más enigmáticas de Teotihuacán son sus pirámides monumentales. La Pirámide del Sol es la mayor estructura de la ciudad, mide 60 metros de altura y ocupa una superficie de más de 3 hectáreas. Su homóloga, la Pirámide de la Luna, es igual de impresionante y se eleva 60 metros hacia el cielo. Ambas pirámides estaban alineadas con los cuerpos celestes y servían de centro de ceremonias religiosas. Otro aspecto intrigante de Teotihuacán es el descubrimiento de una red de túneles subterráneos bajo la ciudad. Se cree que estos túneles, descubiertos recientemente, se utilizaban para ceremonias religiosas e incluso para sacrificios humanos. Algunos de los túneles conducen a cámaras que contienen murales y artefactos que arrojan luz sobre las prácticas culturales y religiosas de la ciudad. Las intrincadas tallas y murales de Teotihuacán también proporcionan información sobre la vida cotidiana de sus habitantes. Representaciones de animales, plantas y deidades adornan las paredes de los templos y edificios residenciales de la ciudad, dando pistas sobre su cultura, religión y economía. Uno de los murales más famosos es el Paraíso de Tlaloc, que representa al dios de la lluvia y la fertilidad presidiendo un paisaje pródigo. A pesar de siglos de estudio, Teotihuacán sigue siendo un misterio, con muchas preguntas sin respuesta sobre sus orígenes, propósito y desaparición. Las excavaciones e investigaciones siguen arrojando nueva luz sobre esta antigua ciudad. Pero es posible que los secretos de Teotihuacán nunca se desvelen del todo. Además de su encanto y mística, una visita a Teotihuacán es un viaje a lo desconocido, donde los susurros del pasado resuenan a través de las ruinas y el enigma de la ciudad persiste en el aire. Cuéntanos en los comentarios qué descubrimiento te ha parecido más interesante.